La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo, seguimos siendo. Somos iglesia, somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios te bendiga. Bienvenidos en esta hora a este servicio de celebración. Bienvenidos para tener un encuentro con el Señor a través desde tu casa, a través de la intimidad de tu hogar, a través de la conexión que nos permite la tecnología por esta página web, por la internet. Hoy nos podemos conectar como iglesia. Hoy nos podemos congregar como iglesia para venir a escuchar la palabra, para escuchar la revelación de nuestro Dios y para poder juntos elevar un clamor al cielo y pedirle a nuestro Dios que nosotros nos mantengamos firmes y poder seguir siendo iglesia. Estamos conectados porque la iglesia no se detiene. Quiero pedirte en este momento que tú donde estás, ahí en la intimidad de tu hogar, cierres tus ojos, tomes la mano de la persona que te acompaña y me acompañes a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Dios. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar juntos, en armonía. Gracias por la herramienta tecnológica que en este tiempo, en este momento histórico, nos permites utilizar para poder entrelazarnos juntos como hermanos, para poder congregarnos desde nuestras casas y elevar una oración a ti y pedirte que la revelación de tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y nos llene. Hoy bendigo a cada persona que se encuentra conectada en este momento. Bendigo a cada persona que ve este video. Bendigo a cada familia que hoy se encuentra conectada, Señor. Y oro en el nombre de Jesús, que tú desates lo sobrenatural sobre ellos, que tu sangre preciosa los cubra. Y pido, Dios, en esta hora que tú nos permitas tener una revelación de tu Espíritu Santo. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche quiero predicar el Evangelio a través del título Desafíos. Y quiero hacerlo porque el momento histórico en el que estamos viviendo es un desafío para la humanidad, es un desafío para la iglesia, es un desafío para la institucionalidad, para la clase social, para la economía. La humanidad está siendo desafiada y creo que hoy es necesario que nosotros hablemos de este tema. Por eso quiero pedirle que allá donde tú estás me acompañes a leer en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice la escritura de la siguiente manera: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Daniel fue un profeta que actuó en el exilio babilónico. Todo su trabajo profético se desarrolló durante la época del exilio. Fue llevado cautivo durante la deportación que el rey Nabucodonosor hizo al pueblo de Israel cuando se llevó parte del pueblo hacia Babilonia. El libro de Daniel corresponde a un género literario que nosotros conocemos con el nombre de literatura apocalíptica. Está revestido de un lenguaje de simbología que comunica muchas visiones, porque Daniel, además de ser un profeta, también era un vidente. Ahora, cuando se trata de mensajes apocalípticos, es como si se tratara de la reproducción del drama humano en dos actos. Y el primero de ellos tiene que ver con el desarrollo del momento histórico actual en el que ocurrieron los hechos.
Pero el segundo de esos actos se desarrolla a través de una perspectiva escatológica, es decir, que revela el acontecer de los últimos tiempos, de lo que sucederá al final de los tiempos. Los acontecimientos del libro de Daniel ocurren más o menos entre el año 605 al 539 a.C., la época del exilio. Israel había dejado de ser una nación para convertirse en un pueblo esclavizado por Babilonia. Babilonia había emergido como la potencia del mundo hasta entonces conocido. Tenía otra lengua, tenía leyes diferentes y una estructura social religiosa que distaba mucho de las tradiciones de Israel. El pasaje que acabamos de leer está dentro del marco de la historia conocida como Daniel en el foso de los leones. Y hoy quiero dar algunos elementos que nos muestran a través de esta historia y que son un desafío para cada uno de nosotros en el momento histórico en el que vivimos. Elementos que nos ayudarán a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, sobre todo en este momento, sobre todo en el evento por el cual la humanidad está cruzando. Dios está desafiando a la humanidad y especialmente está lanzando un desafío a la iglesia en este tiempo. Es por eso que este pasaje cobra vigencia el día de hoy y Daniel nos muestra algunos elementos en los cuales me quiero detener en este momento. El pasaje nos muestra, número uno, un contexto. El rey Darío gobernaba en aquella época en Babilonia. Decidió nombrar 120 gobernadores a los cuales llamó sátrapas para administrar y ejercer justicia sobre todo el reino. Sobre estos sátrapas había 3 gobernantes, entre los cuales se encontraba Daniel, a quien tenían que rendirle cuenta a los sátrapas. La envidia de estos sátrapas se levantó y la escritura dice que buscaban la ocasión para derrocar a Daniel. Capítulo 6, versículo 4 de la escritura dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Ahora, tenemos que tener claro que Daniel no pertenecía al pueblo caldeo. Mucho menos era del pueblo persa. Era un esclavo que Dios había honrado y lo había puesto en un sitio de honor. Y eso levantó ampollas entre los gobernadores. ¿Sabe por qué? Porque siempre que Dios exalta a uno de sus hijos, vamos a encontrar enemigos que se levanten con envidia contra nosotros, buscando la caída. Le ocurrió a Daniel, ocurrirá también con los hijos de Dios. Los gobernadores y sátrapas orquestan un plan para hacer caer a Daniel. Incitan al rey para que promulgue un edicto que implicaba el cierre total de los cultos, especialmente el culto de Israel, y también elevaban al rey a la categoría de Dios. Toda petición de cualquier ser humano, de carácter administrativo o de carácter religioso, debía ser dirigida al rey. Es decir, se instauraría un nuevo culto. Una nueva divinidad emergería, era el culto al rey de Babilonia. El versículo 7 del capítulo 6 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Por supuesto, Daniel no cumplió con el edicto. Y la historia, usted y yo la conocemos, fue echado en el foso de los leones. El foso de los leones, junto con el horno de fuego, eran los métodos más crueles utilizados por los babilonios para castigar cualquier tipo de levantamiento hacia el gobierno, hacia el Estado y específicamente hacia el rey. Pero el foso de los leones representa la represión contra los seres humanos, representa la angustia, los desánimos, los dilemas humanos, representa la corrupción humana. El foso de los leones representa aquellas situaciones y aquellos problemas, aquellos momentos de crisis por los cuales el ser humano pasa y le es imposible salir. El foso de los leones representa aquellas situaciones angustiantes por las cuales Dios permite que pasemos y que no encontramos
necesitamos una salida. La humanidad hoy se encuentra sumergida en un foso del cual no encuentra la salida. El COVID-19 nos ha encerrado. Algunos hoy se encuentran sometidos a una angustia desesperante sin saber las consecuencias de lo que producirá el mañana. El COVID-19 ha encerrado a las familias. El COVID-19 ha encerrado a la iglesia. El COVID-19 ha encerrado a cada persona dentro de la humanidad. Pero me encanta lo que dice el hermano apóstol Pablo cuando, estando preso en una cárcel en Roma, dice: la palabra de Dios sigue siendo predicada y no está presa. La iglesia hoy está confinada, pero está libre de predicar la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La única voz que se escucha en el foso es la voz de los leones. Voces que se levantan para carcomer a los seres humanos. Hoy se escuchan voces negativas sobre lo que está sucediendo. Hoy escuchamos voces que se levantan en contra de la iglesia. He visto mensajes a través de la televisión y a través de la internet en donde mucha gente se levanta para criticar a la iglesia. Hoy nos están diciendo: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios que ustedes predican? ¿Por qué el Dios que ustedes predican no se levanta para sacarnos del atolladero en el que nos encontramos? Es como si estuviera escuchando la voz de aquel ladrón que fue sentenciado al lado de nuestro Señor Jesucristo y empezó a vituperarle y empezó a decirle: si tú eres el Hijo de Dios, levántate y sálvanos. Pero también es como si escuchara la voz del otro ladrón que le decía: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy la iglesia está pasando por un momento difícil, la humanidad está pasando por un momento difícil, pero hoy también tenemos que entender que tenemos un Dios que, a pesar de que permite un momento histórico sin precedentes para la humanidad, también se encuentra con nosotros, caminando al lado de nosotros y luchando nuestras batallas. Dios está permitiendo a la humanidad que pase por un abismo enorme, que parece no tener norte. La iglesia está pasando por ese abismo, pero la seguridad que tenemos es que Él no nos ha abandonado. Escúchame bien, iglesia, nuestro Dios no nos ha abandonado. Él sigue caminando con nosotros. Él va al lado nuestro en medio de este foso, en medio de esta tragedia. Él sigue caminando con nosotros y estoy seguro que nos llevará a un mejor destino. Noé tuvo que pasar por un diluvio de carácter universal. Fue testigo de cómo desaparecieron los seres humanos. Fue testigo de cómo la vida en general desapareció por completo a causa de un juicio emitido por Dios. Pero la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Él los salvó por su gracia. Yo quiero que tú tengas claro algo en este momento. No es una irrealidad, no es una ilusión. No estamos negando lo que está sucediendo. Estamos en un momento histórico sin precedentes. Tal vez en angustia, en desilusión. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia de Dios está bajo la gracia del poder de nuestro Dios todopoderoso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está sobre nosotros. Dios no nos mira con ojos de juicio. Dios nos está mirando a través del lente del cuerpo y de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y esos son los ojos de misericordia, los ojos de amor, los ojos de una nueva oportunidad. Noé vivió el diluvio. Él y su casa fueron los únicos sobrevivientes de esa tragedia. Dios le permitió pasar por este evento catastrófico, pero mientras pasaban, iban protegidos por el arca que ellos mismos construyeron. Y yo quiero decirte en este momento, Jesús es nuestra arca de salvación. Él es nuestro medio de protección de este abismo en el que nos encontramos. Si permanecemos en Él, si depositamos nuestra confianza en Él, estoy convencido que Él nos llevará a un puerto seguro. El marco histórico no era el mejor. El marco histórico no es el mejor el día de hoy, pero todavía hoy tenemos un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Su poder no ha menguado, su misericordia no ha menguado, su justicia no ha menguado. Y a pesar de que la historia dice y habla de muerte, nuestro Señor Jesucristo todavía sigue hablando de vida. Gloria al Señor, aleluya. El pasaje nos muestra un marco histórico, una historia. Y número 2, nos muestra un hombre. Daniel no era una persona cualquiera.
Tenía una preparación y una madurez que lo hacían diferente a los demás. Daniel había desarrollado su carácter, había madurado. Las pruebas lo habían convertido en un hombre sabio y maduro, porque para eso sirven las pruebas, para convertirte en una mejor persona, inteligente espiritualmente hablando y sabia en las cosas del Señor. Daniel había desarrollado un carácter que le permitía tener una dependencia con Dios. Lo habían convertido en un hombre de fe y de firmeza en sus convicciones. Cuando leemos las características descritas en la Biblia acerca de Daniel, nos podemos dar cuenta el grado de madurez que tenía este hombre. En el capítulo 1, el libro nos da una descripción de eso. Dice que Daniel y los que estaban con él eran de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, íntegro, de buen parecer, estudiado en sabiduría y en ciencia, de buen testimonio e idóneo por estar en el palacio del rey y preparado académicamente. Versículo 3 y 4 del capítulo 1 del libro de Daniel. Esta es la descripción de un jovencito que acababa de llegar de Jerusalén, exiliado a Babilonia y convertido en un esclavo. Un joven que a pesar de su corta edad ya había desarrollado un carácter íntegro y maduro en la presencia del Señor. Pero Daniel, en medio de la esclavitud, en medio de otro idioma, en medio de otra cultura, en medio de otra tradición, no se dejó amilanar por las circunstancias. No permitió que las circunstancias adversas dominaran su carácter y sus convicciones. Daniel no se convirtió a la religión caldea. Daniel no sucumbió ante los placeres que la nueva tradición religiosa y social le permitían. No adoptó las costumbres caldeas. Él se mantuvo firme en lo que había aprendido y creía. En medio del exilio, él siguió desarrollándose y creciendo. Y yo quiero decirte algo. En medio de este cautiverio es una oportunidad para crecer, para desarrollar el carácter, para ser más maduro, para ejercitar nuestra confianza en Dios. El capítulo 6 nos muestra ya a un Daniel mucho más maduro, capaz de pasar una dura prueba y de tener que enfrentarse a la muerte por sus convicciones y por sus creencias. Escúchame bien, Daniel se enfrentaría a un foso lleno de leones, pero los leones se enfrentarían a un hombre lleno del poder de Dios. ¿Quién le gana a quién? Hoy tú y yo nos estamos enfrentando a un virus pequeño, a un virus microscópico. Hoy la humanidad se está enfrentando a un virus que ha producido muerte, pero ese virus también tendrá que enfrentarse a un Dios poderoso que está por encima de él, que ha permitido que trasegara en la historia, pero que no permitirá que sus santos vean la corrupción de la muerte. Los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para derribarlo. En cambio, se encontraron con un hombre que tenía un carácter firme. Y la Biblia describe 3 aspectos de su carácter en este pasaje. Número 1, su preparación. Versículo 3 del capítulo 6 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. La Nueva Versión Internacional dice: y tanto se distinguía Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo su reino. Daniel fue un hombre que se preparó para las pruebas. Se preparó para los desafíos que la vida le podía presentar. Tenía un espíritu superior. Aquí la Escritura no está hablando del Espíritu Santo, sino de la actitud de Daniel, del empuje de Daniel. Daniel estaba preparado, estaba mejor capacitado para los embates que la vida le traería, mejor que los demás. Daniel se preparó para el foso de los leones. Daniel no se preparó para enfrentar cualquier prueba, se preparó para enfrentar las más duras pruebas de la vida. Daniel hizo provisión para el tiempo de la prueba, y la pregunta en esta hora es: ¿cómo te estás preparando tú? ¿Cómo te estás preparando para las pruebas que han de venir? Escúchame, el mundo cambió. El COVID-19 hizo que el mundo no fuera el mismo. Hoy la humanidad, a partir de este momento, será diferente. La pregunta es: ¿cómo te estás preparando tú? El mundo no estaba preparado para una pandemia como esta. Invirtió en lujos, en espectáculos y vanidades, pero nunca se preparó para lo que venía. Daniel en el exilio no perdió el tiempo.
No se dejó amilanar ante la tragedia y la desesperanza. Su espíritu era superior y lo llevó a prepararse para ocupar un alto cargo en la corte del rey. En este cautiverio, prepárate, estudia, cree, piensa que cuando salgamos de aquí seremos mejores personas y tendremos que estar preparados para los retos que la vida nos depara. Piensa que este cautiverio es como una oportunidad para poder producir nuestro ingenio, para prepararnos para ocupar lo que Dios quiere para nosotros. Escúchame, el rey vio el talante de Daniel, su preparación, su compromiso y pensó ponerlo en un alto grado en el reino. Vienen cosas mejores, escúchame iglesia, vienen cosas mejores para nosotros, vienen cosas mejores después de este coronavirus. Dios está preparando un terreno de bendición para sus hijos. Hay algo poderoso que viene después de esto, pero mientras estemos en este foso, prepárate, capacítate, pásate un tiempo con Dios y en su presencia para que Él pueda darte las herramientas necesarias. Tú y yo como iglesia necesitamos estar preparados en la presencia de Dios para recibir las bendiciones que vienen después de este dilema. Un meme que me llegó en estos días decía: cuando Isaac Newton se quedó en casa para evitar la peste negra, descubrió las leyes de la gravedad, estableció las leyes de la mecánica clásica, descubrió las leyes de la naturaleza de la luz, la óptica y el cálculo. ¿Ustedes cómo van? Prepárate, porque vienen cosas mejores. También parte de este hombre y de su carácter tiene que ver con su integridad. En capítulo 6, versículo 4, versículos 4 al 5 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Los gobernadores y sátrapas estaban buscando la ocasión para hacer caer a Daniel, pero la Biblia dice que no encontraron ningún vicio, ninguna falta. Daniel era un hombre completamente íntegro. No pudieron encontrar ocasión alguna para acusarle, y debemos prepararnos en integridad y en santidad. Estamos llamados a guardar la integridad en nuestras vidas. Como personas que reflejan el carácter de Cristo ante el mundo, debemos reflejar también su santidad. Lo único que pudieron encontrarle a Daniel fue en relación a su religión. Y el problema es que cuando esto sucede, no se están metiendo contigo, se están metiendo con Dios, con Papito, con el Dios de la gloria. Cuando tu vida es íntegra, el mundo podrá venirse encima tuyo, pero siempre tendrás la certeza que el Señor te respalda. El foso de los leones, Daniel fue respaldado por Dios a causa de su santidad e integridad. Ahora, la santidad de Daniel no evitó que él pasara por el pozo, dejara de pasar por el pozo o por el foso de los leones, pero sí produjo que Dios lo respaldara en medio del foso. Cuando llevamos una vida íntegra delante de Dios, en medio de las pruebas, la seguridad que podemos tener es que nuestro Dios es el soporte de nuestra vida. Él es nuestra protección. Moisés le dijo a Josué que no tuviera temor de los reyes que habitaban en la tierra de Canaán. Moisés sabía que Josué iba a tener que pasar por momentos difíciles, que iba a tener que pasar por momentos de dificultad en el momento de entrada a la tierra de Canaán. Pero él le dijo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y yo quiero decirte hoy, iglesia, mantente en integridad, mantente en santidad, porque Dios respaldará tu vida. Ten ánimo, vive una vida de integridad y confía en que Dios es nuestro ayudador. Un tercer aspecto que muestra el carácter de Daniel es su disciplina. El rey firmó el edicto. Finalmente había proclamado el edicto que lo determinaría a él como Dios. Y toda la adoración del reino sería para el rey Darío.
Pero Daniel no estaba dispuesto a arrodillarse en adoración ante un rey pagano. La iglesia no está dispuesta a arrodillarse ante ninguno que demande adoración, porque el único digno de eterna adoración es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es Jehová de los ejércitos. Finalmente, a Daniel le había llegado el momento de la prueba. Había llegado el momento de demostrar de qué estaba hecho. Había llegado el momento de demostrar todo su crecimiento y preparación. Cualquiera en esta situación tendría miedo a la muerte. Algunos se devolverían y adorarían al rey por miedo, por temor. Pero el corazón de Daniel estaba firme en lo que había creído, en el Dios a quien adoraba. Daniel no se espantó. La Biblia dice que siguió haciendo lo mismo que hacía antes. Daniel capítulo 6 versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas que dan a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Escúcheme bien, me impacta esta expresión, como lo solía hacer antes. La prueba no hizo que Daniel cambiara su rutina diaria. La prueba no hizo que Daniel cambiara su disciplina espiritual. Seguía haciendo lo que solía hacer antes. Entrar en la presencia del Señor. Dice que entró en su casa y abrió las ventanas que daban a Jerusalén. Era la tradición judía orar de frente a la ciudad de Jerusalén, de frente a la ciudad santa, pero era la disciplina de Daniel tener comunión con Dios. También dice que mantuvo una vida de oración, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Daniel se mantenía en conversación con Dios, sabía que la oración era su fortaleza, su paz, su seguridad, pero también dice que vivía en agradecimiento continuo. Dice la Escritura, y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. El relato nunca muestra una queja de Daniel. Daniel fue un hombre que aceptó lo que Dios le permitía en su vida con agradecimiento. Escúchame, iglesia, no es el momento de quejarnos, no es el momento de levantar quejas delante de Dios, es el momento de seguir creyendo, es el momento de seguir nuestra rutina, de orar, de predicar, de levantarnos en oración para clamar por un mundo que hoy se está perdiendo. Créame, el COVID-19 es el menor de todos los problemas, porque el mayor de todos los problemas es el pecado que condenará al mundo a una eternidad sin Dios. Agradezcamos a Dios por lo que tiene, por las bendiciones que Él nos ha dado. Agradézcale a Dios por su vida. Hoy usted y yo estamos conectados a través de esta red, a través de esta página web, a través de la internet, y eso es un motivo de agradecimiento. Hoy tú que me estás viendo desde el interior de tu casa, estás viéndome desde la intimidad de tu familia, tienes que agradecer a Dios por respirar, tienes que agradecer a Dios por vivir y saber que Él nos está dando una nueva oportunidad para ser mejores personas. Sé que este cautiverio es fuerte. Nunca antes nuestra generación había pasado por momentos difíciles, pero es en estos momentos cuando tenemos que sacar el talante, tenemos que saber quiénes somos, tenemos que predicarle al mundo y modelarle al mundo que hoy todavía Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Prepárese, viva una vida en integridad, siga predicando las disciplinas, practicando las disciplinas espirituales, entregue su vida a Dios y pronto veremos los milagros y las bendiciones que el Señor tiene reservadas para sus hijos. Llega conmigo allá desde el interior de su casa. Aleluya, gloria al Señor. Y por último, nos muestra una historia, un marco histórico. Nos muestra un hombre, pero también el pasaje nos muestra un milagro. Dios no evitó que Daniel pasara por el foso de los leones, pero sí lo acompañó en medio de la prueba. En medio del foso Dios produjo un milagro majestuoso a la vista del rey, de los gobernadores, de los sátrapas, del pueblo entero. Escúchame, esto es una simple prueba. Dios está probando a la humanidad. Dios está probando a su iglesia. Está probando a la humanidad y el mensaje es claro para ellos. Les está diciendo: vuélvanse a mí. Vuélvanse al Dios del cielo, vuelvan a mi palabra. Pero también está probando a la iglesia y el mensaje es claro para la iglesia. Le está diciendo: tengan fe,
Confíen en que yo puedo llevarlos a un mejor lugar, a un mejor destino. Jesucristo, hablando a los discípulos, dijo estas palabras: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y a esto se refería. A la fe tiene que ayudarnos para poder pasar este momento tortuoso. Nuestra fe tiene que crecer y nuestra confianza tiene que ser depositada en el Dios del cielo. Y yo quiero decirte en esta hora: sigue confiando, sigue creyendo, sigue leyendo la Biblia, mantente en oración, porque tu Dios y mi Dios no nos abandonará. Él seguirá peleando por nosotros las batallas en medio de los grandes desafíos. El rey perdió el sueño. Al día siguiente, cuando se levantó de su cama, fue al foso y preguntó, versículo 20, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? No era una pregunta retórica. No era una pregunta retórica como las que lanzan hoy a la iglesia. Hoy el mundo le pregunta a la iglesia: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que ustedes predican? ¿Dónde está el Dios de tu fe? No era una pregunta retórica. Pero la Biblia dice en este relato que ocurrió algo magnífico, que ocurrió algo majestuoso. Dios obró un milagro de carácter sobrenatural. Escúchame bien, el mundo preguntará: ¿dónde está nuestro Dios? Y la respuesta es muy sencilla: nuestro Dios está en el mismo lugar donde siempre ha estado, en la cima del cielo. Está en su cubículo con todo poder. Nuestro Dios sigue reinando a pesar de los momentos históricos difíciles por los que la humanidad sigue pasando. La Biblia dice que ocurrió algo grandioso. Dios obró un milagro. Dios superó las expectativas de Daniel. Primero obró un milagro de salvación. Capítulo 6, versículo 21 al 23 dice: entonces Daniel respondió al rey. Escúchame, el que estaba en el foso de los leones respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El milagro de salvación, el milagro de la vida. La Biblia dice en este relato que Dios mandó su ángel. Y me encanta predicar esto porque estoy seguro, completamente seguro, que la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios se cumple para su iglesia. La Biblia dice que Él mandará sus ángeles alrededor nuestro para protegernos y para cuidarnos. Hay un ángel que está cuidando nuestra casa. Hay un ángel que está cuidando tu casa. Oh, porque tú has sido hallado justo, porque tú has sido hallado inocente. Dios no abandonará a su pueblo. Escúchame, Dios traerá el milagro de salvación para su casa. Dios traerá el milagro de salvación para su familia. Dios librará de la muerte a sus hijos. Y la Biblia dice: porque había confiado en su Dios. El primer milagro que produjo fue la salvación de la vida de Daniel. De manera estruendosa, el mundo se dio cuenta de lo que su Dios había hecho. Dios salvará nuestra casa, así como salvó a Noé en un arca. Dios producirá un arca de salvación para cada una de las familias de la iglesia y de su pueblo. El segundo milagro fue un milagro de reconocimiento. Un rey pagano tuvo que reconocer que Jehová es el único y verdadero Dios. Versículos 25 y 27 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones.
Yo no puedo decir que el rey se convirtió. Yo no puedo decir que Darío se convirtió al judaísmo. Pero lo que sí puedo decir es que el rey pagano idólatra tuvo que reconocer que había un Dios que estaba por encima de todo, que es Jehová de los ejércitos. Ordenó que todo el mundo tiemble ante la presencia del Dios del cielo. Y yo quiero decirte algo: las naciones hoy tiemblan bajo el dominio y el poder de nuestro Dios. La Biblia dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, y toda nación tendrá que arrodillarse delante de su presencia. Él es el Dios que todavía hoy salva y libra y hace señales y maravillas, tal como lo dijo Darío en su tiempo. Nuestro Dios libró a Daniel del foso de los leones, y librará nuestra vida del foso de la muerte. Y el tercer milagro que se produjo fue el milagro de prosperidad. Daniel capítulo 6 versículo 28 dijo: y Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Escúchame bien, Daniel estaba en el exilio. Daniel estaba en esclavitud, bajo leyes diferentes, bajo normas diferentes, bajo tradiciones diferentes. No tenía ninguna oportunidad, pero Dios lo exaltó, le puso en un lugar de privilegio, lo puso como gobernante del mayor reino del mundo entonces conocido. Escúchame bien, hoy la iglesia está en confinamiento, hoy vivimos bajo un momento de escasez, pero yo quiero darte una palabra profética. Vendrán momentos en que Dios traerá la sobreabundancia para nuestra familia. Dios en medio de la escasez no dejará que su pueblo pase hambre. Dios en medio de la escasez no dejará que su pueblo pase la tragedia de falta de comida. Tendrás lo necesario para pasar este momento tortuoso. Es el desafío de creer, es el desafío de pensar que todavía hoy tenemos un Dios que es capaz de prosperar a sus hijos en medio de la escasez y en medio de la tragedia que estamos viviendo. Daniel obtuvo un milagro de salvación. Daniel obtuvo un milagro de reconocimiento. El rey tuvo que doblegarse ante la presencia del Dios del cielo. Pero Daniel también obtuvo un milagro de prosperidad. Nunca faltó la comida. Escúchame bien. La Biblia dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo declaro esa palabra en esta hora. Yo declaro que Dios cumplirá esa palabra en nosotros. Yo declaro que Dios cumplirá esa palabra en la vida de la iglesia, en la vida de cada persona que hoy me escucha a través de esta página de internet. Daniel se preparó para el foso de los leones, pero también se preparó para obtener las bendiciones de Dios. Prepárate hoy para estar en el foso, para vivir un momento aciago, para vivir un momento tormentoso, pero prepárate para las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti en el momento justo en que esto pase. Quiero concluir este sermón diciendo tres cosas, tres conclusiones básicas. Número uno, no podemos negar la realidad que hay a nuestro alrededor, pero tampoco podemos esconder una gran verdad. Y es que tenemos un Dios todopoderoso que camina con nosotros en medio de las más duras realidades. Una actitud correcta, una conducta correcta, una disciplina correcta siempre atraerá el favor de Dios a nuestras vidas. Y atraerá el favor de Dios a nuestras familias. Y número 3, Dios nos está inspirando a no perder el control, a mantenernos firmes y confiados, sabiendo que en medio de este desafío, en el medio del desafío que hoy tenemos, Él nos dará una salida milagrosa. Quiero pedirte que donde tú estás, cierres tus ojos y me acompañes a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por permitir que tu iglesia siga conectada. Gracias por permitir que tu iglesia, a través de las herramientas tecnológicas, siga congregándose, Señor. Porque tal vez no nos podemos congregar en un edificio o en un templo hecho de manos de hombres. Pero tu palabra dice
que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un organismo vivo que, a pesar de que no funcione en medio de paredes, seguirá congregándose a través de los medios y las herramientas que tú nos provees. Hoy te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que está en su casa. Hoy te pido que bendigas a cada hermano que me está escuchando. Hoy pido que bendigas sus familias. Hoy pido que bendigas, Señor, el fruto de su trabajo. Y que aquellos que hoy no tienen un trabajo, tú proveas, Señor, la bendición. Que venga la bendición del norte, del sur, del este y del oeste. Señor, hoy en el nombre de Cristo oro. Que tú tomes control de nuestras vidas. Que ayudes a la iglesia, a cada hermano, a pasar hacia adelante, Señor de gloria. Que así como hiciste con Daniel, Dios mío, que pasó por el foso de los leones sin ningún rasguño, tu iglesia pueda pasar por este evento histórico sin traumatismos. Que no quedemos diezmados, sino que cada familia sea respaldada por ti, Señor de gloria. Al igual, Señor, que cada persona que hoy está pasando por momentos críticos, dale un milagro de provisión, Señor. Sé tú la provisión, Padre. Cumple la palabra sobre ellos. Tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta de acuerdo con sus riquezas en gloria. Señor, oro por ellos, que nunca falte la fe, que la fe nunca sea diezmada. Señor, que podamos tener un encuentro diario contigo, mantenernos firmes en integridad y madurar en nuestro carácter. Hoy los bendigo. Hoy proclamo sobre ustedes que la gracia de Dios reina en sus vidas, que Dios no se aparta de ustedes y que nos acompañará hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conectados, porque la iglesia no se detiene. Gracias por recibir esta palabra. Confía y cree que Dios producirá un milagro en tu vida. Dios te bendiga. Seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.